Yo pondría, dicho gráficamente, una balanza, ¿no? Para mí el hecho de la importancia que tiene el prepararte para el fallecimiento pesa tanto, eso tiene tanta trascendencia para lo que viene después, que aunque coincido contigo que el otro tiene también su peso, tiene también su importancia, el no desmotivar, el que la persona no se venga abajo, el que mantenga la ilusión de vivir, eso tiene su importancia, que duda cabe. Pero puesto en la balanza, la preparación adecuada para el fallecimiento cuando estamos ante una circunstancia semejante, para mí, pesa tanto, que hace que el otro, reconociendo que tiene su importancia, comparativamente, no pesa igual, pesa mucho menos. Yo desde luego tengo muy claro que en mi caso, yo quiero saberlo. Es decir, no quiero que me mantuvieran en la ignorancia por ningún motivo, yo quiero saberlo. Más allá de que también, y aprovecho tu intervención para hacer esta reflexión, también haríamos bien en recapacitar y reflexionar sobre la muerte sin necesidad de que nos vayamos a morir. Y que eso formara parte de nuestra vida. No para agobiarnos, no para obsesionarnos, sino para que esté en nuestra vida presente. ¿Por qué? Porque la reflexión sobre la muerte nos ayuda a vivir mejor. Hay un hecho que quiero compartir con vosotros. Hace ya unos años, creo que fue en el 2010, 2011, un periodista de la BBC le encargaron que hiciera una especie de acumulación de información sobre el hecho de que por qué hay un país en el mundo al que las distintas estadísticas dicen que es el país donde hay mayor nivel de felicidad. Bután. Bien, entonces a este periodista le interesó el tema, oye, es verdad. Hay muchos informes, muchos estudios, muchos libros que dicen que es el país donde la gente vive más feliz. ¿Por qué será? Él empezó a acumular información y no encontraba un porqué. En cualquier caso lo puso sobre la mesa de los directivos de la BBC y llegaron al acuerdo de que se fuera a Bután con unas cámaras e hiciera un reportaje, hiciera un documental. Y que ese documental indagara que por qué en ese país hay un nivel de felicidad muy alto. Dicen que el mayor del mundo. Claro, cuando a un periodista le encargan un trabajo como este, pues empiezas a buscar datos económicos, datos demográficos, datos sociológicos, incluso datos antropológicos, que te expliquen por qué la gente ahí es más feliz que en cualquier otro sitio. Lo cierto es que preguntó, entrevistó, para el reportaje, para el documental, recabó datos, recabó información y no encontraba la razón. Finalmente, cuando ya andaba un poco desesperado, esto se sabe porque el documental se distribuyó después y porque él escribió un libro sobre esto. Cuando ya andaba un poco desesperado, una entrevista con un médico y una entrevista con un monje le dieron la clave. ¿La clave cuál es? Que en ese país, independientemente de la creencia religiosa que tenga cada uno, por razones que no explica el periodista y que parece que tampoco están muy claras, pero por los motivos que sean, en ese país la gente tiene la costumbre de, con cierta frecuencia, dedicar 5 minutos a pensar sobre la muerte. Una vez al día, 2 o 3 veces a la semana, se sientan con ellos mismos y reflexionan sobre la muerte. La reflexión sobre la muerte es muy sencilla. Si ahora mismo me muriera, ¿cómo me iría? Lo podemos hacer ahora mismo cualquiera de nosotros. Si ahora mismo se cayera este techo y falleciera, ¿cómo estoy? ¿Qué pasaría? ¿Cómo estaría? ¿Qué impacto tendría en mi entorno? Y sobre todo, ¿qué impacto tendría en mí? ¿Yo cómo estaría en caso de que efectivamente muriera y saliera de mi cuerpo? Emocionalmente, mentalmente, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo me encontraría? Eso te da muchas pistas de cómo estás, de cómo eres. Y te ayuda a hacer una reflexión práctica, que si te lo tomas medianamente en serio, puede también implicar que tomes decisiones en tu vida para realinearte, para vivir de otra manera.
Si te vas dando cuenta, oye, pues si en este momento yo falleciera, regular, ¿eh? Regular, porque hay que ver ahora mismo que me he enfadado con no sé quién, el problema que tengo con mi hijo, no sé qué. Esa reflexión es importante. Y es importante porque, aunque el telón de fondo sea la muerte, tiene unas implicaciones directas y prácticas en tu vida ahora. Y esta es la conclusión a la que llega el reportaje de la BBC, que ese país se diferencia de los demás no por ningún dato objetivo, económico, demográfico, etcétera, etcétera, sino porque la gente le presta una atención a la muerte y hace una reflexión sobre ella que, sin ser obsesivo, sí hace que lo tengan presente. Y no como algo para el futuro, sino con implicaciones prácticas en la vida de cada uno en el momento presente. Esto es interesante, es muy interesante. Y lo planteo porque no solamente tenemos que plantearnos la muerte cuando podamos percibir, tengamos señales o nos digan que llega el momento, sino que haríamos bien en tenerlo presente de forma cotidiana. Y esto se va a entender mucho mejor ahora, cuando entremos en el asunto de qué es lo que pasa. Y con las fuentes que antes compartía, estamos en condiciones de dibujar un esquema, una aproximación al menos, sobre lo que pasa. Y esa aproximación yo la pongo delante vuestra para que indaguéis, para que os preguntéis, no para creer a pie juntilla lo que yo comparta. Tenemos fuentes, esas fuentes están a disposición de todos. Podemos hacer ese trabajo cada uno de indagación, de introspección, de reflexión, de búsqueda. Lo que yo puedo compartir con vosotros es lo siguiente. Cuando analizamos a un ser humano, compartía que el símil que me gusta utilizar es que somos conductor y coche. El conductor es nuestra auténtica naturaleza y el conductor no conoce la muerte. Que cada uno le dé el nombre que quiera al conductor. Y el conductor no conoce la muerte. El coche, que es nuestro yo físico, mental y emocional, sí. El coche termina sus días en la chatarrería, enterrado en el cementerio o quemado en el crematorio. Ese es el porvenir del coche. Pero el conductor no. El conductor es imperecedero. Este esquema tan elemental de coche y conductor está en todas las tradiciones espirituales. Por ejemplo, en la antigua Grecia, ya que antes hablábamos de Platón, en la antigua Grecia, en el pensamiento también latino, hablaban de que el ser humano es cuerpo, psique y neuma. Y Pablo de Tarso, en la tradición cristiana, en la primera carta a los tesalonicenses, dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Ese cuerpo del que habla Pablo es el mismo que habla Platón, el mismo que habla Pitágoras, el mismo que habla Marco Aurelio. El alma de la que habla Pablo de Tarso, San Pablo, es el psique, la psique que habla Platón, Pitágoras o Marco Aurelio. Y el neuma de Marco Aurelio, de Pitágoras o de Platón es el espíritu del que habla Pablo de Tarso. En el esquema coche y conductor, el cuerpo es el coche y el alma y el espíritu forman parte del conductor. Esta percepción de que en el ser humano hay distintos componentes perecederos e imperecederos está muy presente en todas las tradiciones espirituales. En la tradición vedantina no se habla de 3, se habla de 5 componentes, lo complican un poco. En el mundo, por ejemplo, de la cábala, en el mundo de la cábala judía, se habla de 6 componentes. Y en muchas tradiciones espirituales antiguas, mantenidas en escuelas de misterio, en tradiciones iniciáticas, se habla de 7 componentes. 7. Y esos 7 componentes dan lugar a lo que se conoce como la constitución septenaria del ser humano. Aquí no hemos venido para trabajar la constitución septenaria, para estudiarla, pero sí quiero que la tengamos como telón de fondo para entender mejor lo que sucede cuando fallecemos. ¿Cuáles son los 7 componentes de los que nos habla esa constitución septenaria? Pues dice que tenemos un cuerpo físico denso, dicen que tenemos un cuerpo físico etérico, eso ya se nos hace un poco más complicado, un cuerpo físico etérico. Nos dicen que tenemos un ámbito emocional y un ámbito mental. Bueno, lo del ámbito emocional y el ámbito mental es más sencillo, ¿verdad? Lo único que hay que matizar o puntualizar o subrayar es que en este esquema de la constitución septenaria se nos invita a que reflexionemos de que el ámbito emocional y el mental
son autónomos del físico. Hay una tendencia a creer que lo emocional va con lo físico, y que lo mental va con lo físico, y que lo físico va con lo emocional, etcétera, etcétera, como un batiburrillo. Y eso no es así. Son ámbitos distintos del ser humano. Os pongo un ejemplo. El fallecimiento físico de un ser querido nos llena de dolor. Pues bien, por mucho ejercicio físico que hagas, ese dolor no se va a quitar. El ejercicio físico siempre viene bien, pero desde luego una madre cuyo hijo fallece, el dolor no se va ni a disminuir un ápice porque vaya al gimnasio. Sería estupendo que el dolor disminuyera yendo al gimnasio, pero no es el caso. ¿Por qué? Porque una cosa es lo físico y otra cosa es lo emocional. Evidentemente hay interrelaciones y las turbulencias emocionales repercuten en el físico. Sí, claro que hay interacciones. No son compartimentos estancos, pero son cosas distintas. Y esto es importante tenerlo en cuenta con el fallecimiento físico. Porque el cuerpo físico denso, el cuerpo físico etérico, el ámbito emocional, el ámbito mental, ligado a la mente concreta, al nivel de la mente que utilizamos para todos los días, esos elementos, esos componentes están llamados a morir. Son perecederos. Mientras que los otros tres componentes, si Pablo de Tarso hablaba de alma y de espíritu, la Constitución Sextenaria hace un matiz importante, y es que habla de espíritu, pero dentro del alma habla de un alma una y de un alma individual, de un alma universal y de un alma individual. En la Constitución Sextenaria lo que se nos dice es que es verdad que los seres humanos tenemos un alma individual, pero que el alma individual se integra en un alma una, como las hojas de un árbol son hojas del árbol, pero pertenecen al árbol. Puede ser que si hay un aspersor, una parte de hojas del árbol se mojen y otras hojas no se mojen, porque cada hoja es cada hoja. Cada alma individual es un alma individual, pero todas forman parte de un mismo árbol. Por eso se habla de alma individual, se habla de alma universal y se habla de espíritu. Pero en cualquier caso es un esquema en este punto parecido al alma y cuerpo que nos plantea Pablo de Tarso. La dimensión álmica y espiritual es el conductor y no conoce la muerte, es imperecedera. Y los otros cuatro componentes, el físico denso, el etérico, el emocional y el mental, están llamados a morir, son perecederos. Vamos a analizar uno por uno. Cuando se produce la muerte física, hacemos referencia a la muerte del cuerpo físico denso. Y cuando el cuerpo físico denso muere, pues muere. Hay poco que decir, ya está. Es lo que llamamos muerte. Vamos a hablar ahora del siguiente, el cuerpo etérico. Lo primero, esto del cuerpo etérico nos despista. ¿Qué es eso del cuerpo etérico? Bien, el cuerpo etérico parte de la idea de que el cuerpo físico denso, este que tenemos, que es el que percibimos, está construido sobre una realidad energética que se llama cuerpo etérico. Es como si hubiera un armazón energético sobre el que se construye el cuerpo físico. De modo y manera que el cuerpo físico no saldría de la nada, entre comillas, sino que tendría una especie de molde sobre el que se crea, sobre el que se configura, sobre el que se conforma. Buscando un símil, para entenderlo mejor, es como si compramos un puzzle de 1000 piezas. Y cuando llegamos a casa, abrimos la caja del puzzle y en el puzzle vamos a suponer que hubiera un tapete con el dibujo del rompecabezas que tenemos que formar. Un paisaje, una cara, un animal, un barco, yo qué sé, el paisaje, el dibujo que tengamos que formar. Ahí está, en el tapete. El tapete lo ponemos en una mesa, el tapete lo tendemos en el suelo y ahora volvemos a la caja, sacamos la bolsa donde están las piezas y empezamos a poner con una enorme paciencia, pieza por pieza, encima del tapete. Y pasado un tiempo, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, por fin lo hacemos. Hemos completado el puzzle. Bien, completar el puzzle, ¿qué significa? Que hemos puesto cada pieza donde le corresponden. Y al completar el puzzle tendremos las piezas del puzzle y por debajo el tapete, ¿verdad? Las piezas del puzzle y por debajo el tapete. En el esquema, o este ejemplo del puzzle, el cuerpo físico denso,
esto que vemos a simple vista serían las piezas del puzzle. Y el cuerpo etérico, el tapete que está por debajo. Cuando se habla de este cuerpo etérico, claro, la duda aparece. Bueno, ¿y la ciencia qué dice acerca de esto? ¿Qué pistas tenemos acerca de la existencia del cuerpo etérico? Pues invito a algunas reflexiones. Cuando se hace un trasplante, no sé si aquí entre vosotros habrá algún trasplantado, los trasplantes tienen éxito. ¿Tú cuántos años llevas trasplantado? Llevo un año. Un año. No, retrasplantado. Retrasplantado. Un primer trasplante y luego 6 meses después un segundo que primero falló. Correcto. Bueno, pues hay personas, tú llevas un año, hay personas que llevan 15, 20 años trasplantados. Los trasplantes, la ciencia tiene ya una capacidad y lo que hace unos años era una labor muy difícil, hoy se está convirtiendo en algo normal. Hay trasplantados de riñón, trasplantados de corazón, trasplantados de pulmón, se va ampliando. Y el éxito, entre comillas, cada vez es mayor y hay personas que llevan muchos años trasplantados. Ahora bien, lo curioso es que con independencia de los años que lleves trasplantado, tienes que tomar medicación. Una medicación antirrechazo. Y da igual que lleves un año, que lleves 5, que lleves 10. Y esto sorprende mucho a la medicina. Bueno, vamos a ver, si ya ese órgano está ahí, lleva 10 años ahí, lo lógico es que el organismo lo hiciera suyo. Porque además estamos sustituyendo el riñón por un riñón, no estamos sustituyendo el riñón por un hígado, estamos sustituyendo el órgano por otro órgano idéntico. ¿Por qué hay ese rechazo? El cuerpo etérico lo explica. Es como si en el puzzle que estamos comentando se nos perdiera una ficha, se nos perdiera una pieza. Y claro, hombre, con lo bonito que está el puzzle, y ahora se nos ha perdido una pieza, entonces vamos a la tienda y compramos otro puzzle. Y de ese puzzle, ¿qué nos interesa? La pieza que se nos ha perdido. Entonces, de ese puzzle que hemos comprado, sacamos la pieza que se nos ha perdido y lo colocamos en donde falta. Bueno, vale, la pieza es igual, el dibujo es idéntico. Aparentemente el dibujo otra vez está todo en su sitio, pero el tapete no lo reconoce como propio. El tapete dice, no, esta pieza, vale, sí, tiene el mismo dibujo, tiene la misma forma, pero no, esta pieza no es la mía. Y hay un rechazo. Otro ejemplo del funcionamiento del cuerpo etérico. Cuando en el vientre de una mamá se produce la fecundación, es una célula masculina y una célula femenina que se unen y forman el cigoto. A partir de ahí comienza la reproducción celular. Esa reproducción celular es que 2 células se convierten en 4, 4 en 8, 8 en 16, 16 en 32, 32 en 64, 64 en 128 y así sucesivamente. Hasta que pasado el periodo de gestación el bebé nace. Que cuando el bebé nace aproximadamente tiene 9 billones de células. El milagro de la vida es espectacular, ¿eh? Lo que sucede en el vientre de una madre es tremendo. Del cigotito a 9 billones de células, es tremendo. Pero siendo eso tremendo, es mucho más tremendo porque esas células que van apareciendo, 2, 4, 8, 16, 32, van formando los órganos siempre por el mismo orden. Siempre por el mismo orden. Y diré, hombre, Emilio, es que es normal que el cerebro y el corazón sea lo primero, porque son los elementos motores de cualquier organismo. Vale, pero ¿y todos los demás? ¿Por qué siempre esas células no dicen, oye, pues voy a formar primero a este pie o esta mano? No, no, siempre siguen un mismo orden, siempre siguen un mismo patrón, siempre siguen una misma pauta. Es más, cuando llegan a este dedo, las celulitas de aquí de la punta siempre lo configuran con el mismo orden. Nunca se salen de un determinado patrón, nunca se salen de una determinada pauta. Da igual que hablemos de un bebé esquimal, de un bebé pigmeo, da igual. Siempre hay un mismo patrón, hay una misma pauta. Ese es el cuerpo etérico, que es precisamente ese molde, que es precisamente ese patrón, que marca precisamente esa pauta. ¿Sí, Estrella? Sí, yo quería preguntarte si podría ser otro ejemplo de este cuerpo etérico, el tema de la amputación de un miembro, porque yo tuve un accidente y tengo la amputación de la pierna por encima de la rodilla. Y hay el síntoma que se llama el miembro fantasma, que es que tú sientes
con dolor o una sensación, es la parte que te falta. Con el ejemplo del tapete y del puzzle es fácil comprobarlo, ¿no? Si de las piezas del puzzle se nos pierden 4 o 20, el tapete sigue estando completo, ¿verdad? Entonces, cuando hay una amputación de un miembro, ese miembro, la amputación es en el cuerpo físico denso, pero en el etérico no hay amputación ninguna, sigue estando ahí. Es un buen ejemplo, Estrella. Sí, perdona. Digamos, la mayor aproximación que yo veo de lo que estás diciendo es lo que en teoría de sistemas se entiende como que un sistema es un conjunto de elementos, miles, millones, relacionados entre sí, que contribuyen a un fin y que constituyen una nueva entidad que el conjunto de elementos no. Esa nueva entidad, que se considera que se puede catalogar de sistema, es lo que da coherencia a todo el conjunto. Cuando una persona muere, esas miles o millones de elementos que constituyen el cuerpo siguen estando allí, pero hay algo que se ha perdido. Hay algo que se ha perdido. Los antiguos le llamaban el elan vital. Ahora, pues, llámalo como quieras, pero, digamos, con un concepto sistémico o orgánico, lo que tú dices de ese cuerpo etérico es lo que, digamos, conceptualmente se consideraría como lo que convierte al ser humano en un sistema biológico, un sistema vivo. Perfecto. Se nota que José Alfonso es experto en teoría de sistemas. Otro ejemplo, eso me lo recuerda con frecuencia Lola. Hoy día la genética ha avanzado, que es una barbaridad, que dicen en la zarzuela, ¿no? Y tiene una enorme capacidad de crear células. Podemos crear células de mucho tipo. Por ejemplo, podemos crear células de hígado. Todas las que queramos. Millones de células de hígado. Podemos llenar una caja inmensa de células de hígado, creadas por nosotros, con nuestras capacidades científicas. Ahora bien, una cosa es crear células de hígado y otra cosa es que las células de hígado formen un hígado. Cosas que no somos capaces. Tenemos multitud de células de hígado, pero venga, formar un hígado, no lo forman, no sabemos cómo se hace. Porque tenemos la ficha del tapete, pero no tenemos el tapete. Son algunos ejemplos para poner el énfasis en el hecho de que los seres humanos tenemos un doble corpóreo, un cuerpo etérico, que sirve de molde al físico. Y esto es importante con relación al tema del fallecimiento físico por lo siguiente. En primer lugar, es importante porque seguro que más de uno de los que estáis aquí habéis percibido que cuando damos un paseo por la naturaleza, por el parque, por el campo, por la playa, cuando terminamos el paseo nos encontramos mejor que antes de comenzarlo. Aunque no nos lo propongamos, pero nuestro estado de ánimo estamos mejor. Esto tiene que ver con el cuerpo etérico en el sentido de que la vida nos rodea. Estamos rodeados de vida. Lo olvidamos, pero estamos rodeados de vida. Todo es vida. Aunque sí es verdad que el principio vital, la vida, está más fuerte en un entorno natural. La gran fuente de vida es el sol. Es la gran fuente de vitalidad. También la naturaleza, la arboleda, etcétera, etcétera. Y esa vitalidad que nos rodea, los orientales lo llaman también prana, esa realidad que nos rodea, el cuerpo físico lo puede recibir, nos damos cuenta que nos encontramos mejor, que estamos mejor de ánimo, que tenemos más vigor. Lo que no está bien descrito es cómo es posible que el cuerpo físico denso, que es físico denso, perciba eso. ¿Por dónde le entra esa vitalidad? ¿Por los poros? ¿Por la respiración? ¿Por las orejas? Esa vida que está ahí en la naturaleza, en el sol, ¿por dónde nos entra? Lo que nos han descrito muchas tradiciones y muchos sabios y sabias es que ese principio vital es captado por el cuerpo etérico. Porque el cuerpo etérico es menos denso que el físico y tiene esa capacidad de interacción con el entorno y chupa, absorbe la energía vital.
y se la transmite al cuerpo físico. Y esa transmisión del cuerpo físico, hay algunas personas con capacidades, con talento, que lo han visto y lo describen como un cordón de plata. Cuando se abordan libros de la muerte, a veces aparece el cordón de plata, que es por lo que yo lo saco. ¿Qué es eso del cordón de plata? Es ni más ni menos que un flujo de energía que va del etérico al físico. Hay quien dice que del etérico va al físico al bazo, y que desde el bazo se distribuye a través de los chakras. Los chakras serían los puntos de conexión entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Y la vitalidad la absorbe el etérico y se la pasa al físico. Y ese cordón de plata es el flujo de energía, el flujo de vitalidad. En la Biblia, pongamos por caso, eso está en casi todos los textos sagrados, en la Biblia, en el libro del Eclesiastés, se habla del cordón de plata. Y lo que se nos dice en los textos sagrados es que la muerte del cuerpo físico se produce cuando se corta, cuando se rompe el cordón de plata. Y si el cordón de plata no se rompe, no hay muerte física. Puede parecer que hay muerte física, pero mientras que el cordón de plata se mantenga activo, esa muerte no es real. Puede ser que en el cuerpo físico percibamos síntomas de que se está muriendo o que se ha muerto, pero como el cordón de plata, el flujo de vitalidad sigue activo, no hay muerte. Esto explica las experiencias cercanas a la muerte, donde los médicos creen que el cuerpo ha muerto, pero por las razones que sea, es verdad que en el cuerpo las constantes vitales se están perdiendo o se han perdido, pero el flujo de vitalidad aún sigue activo. Y eso hace posible que todavía después ese ser humano vuelva a la vida, porque de hecho la vitalidad no se ha llegado a cortar. Y cuando el cordón de plata se corta, ahí sí ya que el proceso es irreversible. El fallecimiento físico ya es definitivo. Y la pregunta que nos hacemos llegado a este punto es, vale, ¿y cuando muere el cuerpo físico denso, qué le pasa al cuerpo etérico? ¿Muere? ¿No muere? ¿Sigue estando ahí? Por lo que puedo compartir con vosotros y con vosotras, el cuerpo etérico sigue vivo en un proceso de disolución que dura de 2 a 4 días. De 2 a 4 días. Durante esos 2, 3, 4 días, el cuerpo físico etérico se queda lo más pegado posible al cuerpo físico denso. Por ejemplo, si el cuerpo físico denso está enterrado en el cementerio, en un nicho, donde sea, el cuerpo físico etérico se queda al lado. Eso es lo que alguna gente ve en los cementerios y lo llaman fantasmas. Porque hay gente que el cuerpo etérico lo ven en los demás, porque el cuerpo etérico nos dicen que sobresale un par de centímetros del físico. Es como si el tapete fuera un poquito más grande que el puzzle y sobresale unos 2 centímetros de nuestro cuerpo físico. Hay gente que cuando nos ve, lo ve. ¿El aura está relacionado? Sí, el aura es eso y más cosas. Esa es el aura del etérico, efectivamente. Lo que sucede es que el ser humano tiene otras auras, pero para lo que tú comentas, sí. Ahí hay mucha gente lo llama también aura. Y en el cementerio hay gente que dice que ve fantasmas. La inmensa mayoría son estos cuerpos etéricos que están en proceso de disolución, que se están disolviendo. Cuando se pregunta, oye, ¿es mejor enterrar o quemar? La verdad es que, por la información que yo tengo, no hay nada relevante a favor de A o de B. Lo único cierto es que si hay una cremación, el cuerpo etérico se queda sin referencia. Tenderá a quedarse cerca de las cenizas. Si la ceniza la tenemos en un recipiente, el cuerpo etérico se queda cerca del recipiente. Si la ceniza la esparcimos en medio del campo, allí donde la hayamos tirado, la hayamos echado, por allí se quedará el etérico. Pero cuando hay una cremación, el etérico se disuelve un poquito antes. Tiende a disolverse antes que cuando se mantiene el cuerpo físico enterrado, por ejemplo. En cualquier caso, estamos hablando de 2, 3, 4 días, no más. Al cuarto día, el cuerpo etérico ha terminado sus días. ¿Vale? Damos otro pasito. Y el ámbito emocional y el ámbito mental. Os recordaba antes que aunque no reflexionemos mucho al respecto, son ámbitos que tienen su autonomía. Que no tienen que ver, están relacionados con el físico, pero son distintos del físico. Yo os invito a que hagáis algo tan simple como a que, ahora lo podemos hacer ahora mismo, estamos sentados. Y si en lugar de estar ahora atentos los unos a los otros, nos relajáramos, cerráramos los ojos, respiráramos con tranquilidad de manera consciente y nos observáramos,
es muy fácil darse cuenta de que por un lado está el cuerpo físico. De hecho, cuando nos vamos a hacer lo que se llaman prácticas de silencio, de meditación o lo que sea, te das cuenta que tienes un cuerpo físico. La postura en la silla, el que si estás cómodo, si no estás cómodo, lo mismo lleva 2 minutos y te empieza a picar la oreja, o no sabes dónde poner las manos. Estás observando que tienes un cuerpo físico, ahí está el cuerpo físico. También es fácil darte cuenta que tienes un ámbito emocional, porque cuando te sientas, cuando guardas silencio, cuando respiras, puedes sentir cómo estás de ánimo, por ejemplo. Si estás enfadado, puedes sentir que por lo que sea estás enfadado. Si estás alegre, puedes sentir que por lo que sea estás alegre. Esa alegría, ese enfado, ese estado de ánimo que tienes, también lo puedes observar. Ese es el ámbito emocional. Y también puedes observar, es el más sencillo, el mental. ¿Por qué? Porque la mente lanza pensamientos. Y aunque quieras que no lo lance, lo sigue lanzando. Ahí está la mente a lo suyo, lanzando pensamientos continuamente. Tú estás sentado tranquilamente y puedes observar tu ámbito físico, puedes observar tu ámbito emocional y puedes observar tu ámbito mental. Están interrelacionados, pero son distintos. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. Muerto el cuerpo físico y diluido el etérico, ¿qué pasa con lo emocional y qué pasa con lo mental? ¿Se disuelven? ¿No se disuelven? ¿Se quedan ahí? Si se quedan, ¿cuánto tiempo se quedan? Esto nos lleva a hablar del tránsito, que es la palabra que se suele utilizar actualmente aquí en España para hacer referencia a lo que hay entre la vida física y el plano de luz. La vida es una. La vida no se trocea, la vida es una. Pero siendo una, tiene, hablando metafóricamente, distintas habitaciones. Una habitación de la vida es la vida en el plano físico. Otra habitación de la vida es la vida en el denominado plano de luz. En el cristianismo se le llama cielo, los orientales lo llaman Devachan, el plano de luz, la vida más allá de la vida. Pero ojo, entre la habitación de la vida en el plano físico y la habitación de la vida en el plano de luz, hay un espacio intermedio. Os decía hace un rato que el libro tibetano de los muertos, su traducción real no es libro tibetano de los muertos, es el libro del estado intermedio. Ese estado intermedio es lo que hay en medio entre la habitación de la vida física y la habitación de la vida en el plano de luz. Os recuerdo que en tiempos muy antiguos, el antiguo Egipto, la antigua Grecia, creo que incluso en la antigua Roma, a los muertos se le enterraban con una moneda en la boca o en los ojos. La pregunta es, bueno, ¿y para qué quiere un muerto monedas? Nos decían, porque tiene que pagarle al barquero. ¿A qué barquero tiene que pagarle un muerto una moneda? Bien, nos dicen que cuando te mueres, tu cuerpo, tú, estás en una orilla. Y tienes que pasar un río para ir a la otra orilla. Y para pasar el río, te va a pasar un barquero al que tendrás que pagarle por el servicio prestado. Hombre, esto es una metáfora, pero es muy importante, porque nos habla de una orilla, la habitación de la vida del plano físico, nos habla de otra orilla, la habitación de la vida en el plano de luz, y nos habla de que hay algo por medio. Hombre, que evidentemente no es un río, pero hay algo por medio. Ese algo por medio es lo que se conoce como tránsito. Y el tránsito tiene una función. La función es que lo que tú eres, el conductor, se despoje de todo lo que no eres para llegar a la otra orilla. Has fallecido. Al fallecer, el físico ya está afuera. El físico denso y en poquísimos días el físico etérico ya está afuera. Pero, ¿y tu mundo emocional? ¿Y tu mundo mental? Eso está ahí, eso es una realidad que está ahí. ¿Qué pasa con eso? Pues bien, el tránsito, ese espacio intermedio, cumple esa función. El que se diluya en ese tránsito esos componentes emocionales y mentales. Todas las tradiciones espirituales hablan de esto. Algunas lo hacen con unos términos que nos pueden asustar y que precisamente porque se han planteado de forma a lo mejor tergiversada, lo echamos a un lado. En el ámbito cristiano, al tránsito se le llama purgatorio,
Claro, eso de purga nos asusta, pero quitarle la connotación negativa. La purga es ni más ni menos que esa contaminación, vamos a llamarla así, esos componentes emocionales y mentales que pueden ser que sigan ahí, tienes que quitártelos. Porque a la otra orilla, al plano de luz, va el conductor. Y hasta que el conductor no se haya quitado de encima por completo el coche, el yo físico, mental y emocional no entra en el plano de luz. Cuando nos retransmiten en la tele el lanzamiento de cohetes de la NASA, los cohetes, cuando están antes de despegar, son muy largos. No sé si lo tenéis en la cabeza, algunos de estos lanzamientos de Cabo Cañaveral, de Houston, son muy largos. Cuando hacen la cuenta atrás, 10, 9, 8, cuando dicen 0, aquí abajo se produce una explosión, ¡yum, blum!, y el cohete empieza a elevarse. No sé si os habéis dado cuenta que, o sabéis que conforme el cohete va cogiendo altura y se va encaminando al espacio exterior, va soltando piezas. De tal forma que ese cohete tan largo, cuando va saliendo hacia afuera, se va quedando como más corto. Y es que va soltando piezas. Por ejemplo, la parte más cercana al suelo del cohete es donde está el combustible. El combustible que se utiliza para la combustión que te lanza para arriba. Claro, una vez que el cohete ha salido para arriba, ese tanque de combustible se ha quedado vacío porque ha cumplido su función, lanzar al cohete para arriba. Y ese tanque, que antes era algo imprescindible, antes del despegue, una vez que ha despegado se convierte en un obstáculo porque te está dando peso, no te está aportando nada y está haciendo que la nave pese más. Entonces hay un sistema automático que tiras ese tanque. Bueno, pues es un buen símil para entender lo que nos pasa a nosotros. Es como si fuéramos un cohete, tenemos un cuerpo físico denso, un cuerpo etérico, un componente emocional, un componente mental. Bueno, pues todos esos componentes que aquí en la vida han sido necesarios, cuando nos encaminamos hacia el plano de luz, hay que soltarlos. Y a la otra orilla de la metáfora del río, al cielo, al de Bachán, va a llegar solamente el conductor. Y hasta que el conductor no se haya liberado de todo eso, no accede al plano de luz. Y a partir de ahí surge la gran pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo tardamos en que el ámbito emocional, el ámbito mental, lo quitemos de en medio? La respuesta es muy sencilla. Depende. ¿De qué? De ti. Si tu mundo emocional y tu mundo mental está muy cargado, la disolución de ese ámbito emocional o mental puede ser prolongada. Si tu mundo emocional y mental es ligero, no tiene muchos apegos, no tiene muchos tics, muchas conductas, muchos comportamientos egoicos, egocéntricos, y tu mundo emocional es ligero, pues la disolución es más sencilla. En el libro tibetano de los muertos se dice que, pero esa cifra no se puede coger tal cual, se habla de 49 días. Y hay gente que dice el tránsito dura 49 días. No, el tránsito no sabemos cuánto dura porque no hay una duración establecida igual para todo el mundo. Va a depender de cada uno. Los 49 días es puramente una orientación en el sentido de que en el budismo, cuando una persona fallece, como se sabe que no ha fallecido y como se sabe que está yéndose hacia el plano de luz, pero que aún no ha llegado al plano de luz, se le hace un acompañamiento durante el tránsito. Normalmente son 2 monjes los que, cuando en ese ámbito fallece alguien, hay 2 monjes que una vez al día se dirigen al desencarnado. Ellos creen, y la ciencia parece que le está dando la razón, que el último sentido que se pierde es el oído. Y ellos se dirigen al desencarnado con ese tipo de voz grave que les sale a los monjes budistas y leen unos mantras que vienen de la noche de los tiempos, y en la traducción lo que le están diciendo al desencarnado es: sigue tu camino, no mires atrás, encamínate a la luz, no te vuelvas. No sé, un poco como lo que le pasa a la mujer de Lot, ¿no?, que mira para atrás y se queda convertida en una estatua. No mires para atrás, sigue tu camino, avanza, mira hacia el horizonte. Es una invitación continua al desencarnado para que se vaya a la otra orilla, para que no se quede ahí parado en medio. Y eso lo hacen durante 49 días. Por cierto, que en la tradición católica ha habido una orden que son los fosenses, que hacían lo mismo. Gestionaban cementerios
Y la labor de los fosenses no concluía cuando se enterraba a la gente, sino que se le hacía un seguimiento al desencarnado, mediante oraciones para ayudarle, acompañarlo en ese tránsito. Pero lo de los 49 días es algo puramente simbólico. Es el tiempo que están esos monjes haciendo el acompañamiento. Pero puede ser que tu transición, tu tránsito, sea muy rápida, sea de pocos días, o puede ser que sea muy lenta. Insisto, ¿de qué va a depender? De ti. Cuando tu vida ha estado muy apegada con comportamientos, con conducta, con deseos egoicos, egocéntricos, no digamos ya cuando haces daño, cuando causas sufrimiento, todo eso te va densificando en lo emocional y en lo mental. Y cuando se produce la muerte física, esos componentes están ahí. Y hasta que no se diluyan, no termina el tránsito y no accedes al plano de luz. Lo de purgatorio hace referencia a esta disolución que debe producirse. Y lo de infierno, ahora mismo José Alfonso, y lo de infierno, ¿qué significa eso de infierno? Bueno, la idea de infierno está en la tradición católica, está en las tradiciones de muchas culturas. Los orientales lo llaman avichi. ¿Qué es eso del infierno? De manera muy coloquial, es un tránsito que se hace muy largo, porque la persona en su vida ha desarrollado sus conductas, sus comportamientos, su estilo de vida, su forma de vida, ha sido tan cargada, aquí tendríamos ya que hablar de malvada, que su mundo emocional y su mundo mental está ahí muy pesado. Aparecen sentimientos de culpa, aparecen sentimientos del daño que ha originado, y estás muy, muy pesado. Y como estás muy pesado, no avanzas. Y se vive el tránsito en un estado como de angustia, de oscuridad. Lo que se nos narra es que el desencarnado se encuentra eso, en estado de oscuridad y de angustia, y que no avanza, que no sale de ese estado de tránsito. Ese sería el infierno. Un estado que nadie te castiga, sino que tú mismo, contigo mismo, por lo densificado que tiene esos componentes emocionales y mentales, el cohete no termina de tirar para adelante. Como si se quedara ahí a mitad de camino y no termina de llegar al plano de luz. El purgatorio y el infierno tienen que ver precisamente con estos procesos de disolución de lo mental y de lo emocional. Y ya le cedo la palabra a José Alfonso, pero un dato, porque esto que estoy hablando sé que origina miedo, y aquí el miedo ninguno, por favor. Un dato. En el mundo en el que estamos hay gente para todo. Y hay una gran corporación norteamericana que hace estudios de encuestas, estudios sociológicos, que se llama Gallup. El Instituto Gallup a veces aparece en la prensa española, sobre todo cuando hay campañas electorales, hacen encuestas para los partidos, esta corporación. Pues bien, el Instituto Gallup le llamó la atención esto de las experiencias cercanas a la muerte. Y se puso a investigarlas en el país de donde es esta corporación, en Estados Unidos. La conclusión a la que llegaron es que 5 millones de norteamericanos han vivido una experiencia cercana a la muerte. En Estados Unidos la población son unos 320 millones. Pues bien, 5 millones, que no es poca cosa, han vivido una experiencia cercana a la muerte. A partir de ahí, como hacen este tipo de estudios, cogieron una muestra representativa y hicieron una encuesta y empezaron a preguntar. Por lo que saco este asunto, para que no haya ningún miedo, de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, yo me incluyo entre ellas, el 96% no tienen ningún miedo a la muerte. El 96% es la casi totalidad. Han vivido la experiencia y al vivir la experiencia le han perdido el miedo a la muerte. Han vivido una experiencia que es grata, una experiencia que es armoniosa. Finalmente no terminaron la experiencia y volvieron, pero lo vivido hacen que ya no tengan ningún tipo de miedo a la muerte. Y el 4%, porque claro, si hay un 96% nos queda un 4%. El 4% dicen que la experiencia fue aterradora, angustiosa, y que como saben que volverá, le temen mucho al momento en el que vuelva la muerte. Saben que la muerte se presentará en su vida antes o después y temen mucho ese momento. Estamos hablando de un 96 y de un 4. Es la única aportación que puedo hacer, porque hay gente que me dicen, bueno, y de los que desencarnan, ¿cuántos tienen dificultades para vivir el tránsito? ¿Cuántos no?
No sé si esto es un dato. Yo estoy convencido que el tránsito no es agobiante, no es prolongado, no es dificultoso para la inmensa mayoría de los seres humanos. Para algunos sí, se puede hacer dificultoso e incluso angustioso. Pero en cualquier caso, la importancia, lo más importante es que todo va a depender de ti. Todo va a depender de ti. El estado de conciencia vuestro y mío no cambia porque no tengamos cuerpo. Tenemos un estado de conciencia, tenemos una visión de las cosas, y ese estado de conciencia es el mismo en el minuto antes de fallecer físicamente y en el minuto después de haber fallecido físicamente. Como eres ahora, te está diciendo cómo vas a hacer el tránsito. De ahí la importancia de lo que comentaba hace un rato, de que, oye, si la muerte se acerca, prepárate. Pero prepárate en el buen sentido de la palabra. Elimina todos esos nudos que puede haber ahí, todas esas caras que puede haber ahí. Vétela quitando de en medio para que el tránsito se haga lo más fluido y lo más sencillo posible. Hay 2 palabras pedidas. No, simplemente es el 49, es 7 por 7. Significa, quiero decir, hay algún significado numerológico, porque podría ser 50, ¿no? Pero el hecho de que sea 49 me invita a pensar de que algo hay detrás de ese 7 por 7. No sé si... Yo no lo sé, pero puede ser, claro. No, comenta José Alfonso el tema del 7 por 7, 49, ¿no? También Jesús dice, ¿cuántas veces? No sé qué, 70 veces 7, ¿no? Todo el juego de 7. Ahora mismo para allá. Primero, ¿tú pediste primera palabra? ¿No? ¿Tú tampoco? Nadie. Pues sí. Vamos a ver una Vamos cosa. para allá ahora. Yo. No, sí. Vamos a ver una cosa. Nos vamos quitando el cuerpo físico, es lo primero, luego se diluye el cuerpo etérico, pero venimos, el conductor viene a esta vida a experienciar y se supone que se lleva experiencias que lo enriquezcan. Perfecto. ¿Y dónde están las experiencias? O sea, si tú te lo quitas todo, quiero decir, la mente se diluye, el sentimiento se diluye, y lo bueno para lo que has venido, ¿dónde está? Perfecto. Cuando hablemos del Devacham, hablaremos del conductor, la dimensión álmica y espiritual. Como tú muy bien has dicho, aquí venimos para vivir experiencias que nos ayuden a crecer en autoconsciencia. Experiencias que nos ayuden a crecer en autoconsciencia. Claro que esas experiencias no las llevamos. ¿Dónde se acumulan esas experiencias? ¿Quién hace suya esas experiencias? ¿Quién integra esas experiencias? El alma. Es decir, las experiencias son absorbidas, integradas en el ámbito del conductor, en el ámbito del alma. No pasa nada por adelantarlo ahora. En la vida estamos viviendo muchas experiencias. Lo ideal es que en la vida tengamos experiencias que en conciencia le sirvan de alimento a nuestra alma. A veces cuando se habla de alma, que es uno de los componentes del conductor, a veces cuando se habla de alma, tenemos la sensación de que el alma se crea cada vez que un ser humano nace. Y eso no es así. El alma es siempre la misma. Claro, el alma siempre es la misma. Hay un alma que se va reencarnando. El alma que hay en mí es el alma que hoy está en Emilio, pero hablando en términos humanos, ayer estuvo en no sé quién y en otra vida estará en no sé quién. El alma es la que está ahí. Va cambiando el coche, pero el alma es la misma. No se crea un alma cada vez que surge un ser humano, sino que hay un alma que va reencarnándose en una serie de cadenas de vida. Esto lo mantienen todas las tradiciones espirituales y también lo mantenía el cristianismo primitivo. Hasta el segundo congreso de Constantinopla, año 581, el cristianismo estaba convencido de la reencarnación. Lo que ocurre es que la reencarnación es algo que no le gusta al poder, porque nos hace muy libres. O sea, la reencarnación, ¿qué es lo que te dice? Que tú no te vas a morir. Y que además, entre vida y vida, el alma se sigue reencarnando, te llevas contigo lo que los orientales llaman karma. El karma no son otra cosa que el hecho de que la vida entera está llena de causas y efectos. No sé, yo cojo este móvil que tengo en el suelo, lo pongo aquí en la altura, lo suelto, se cae y se rompe. El hecho de que el móvil se rompa es el efecto de haberlo soltado. La causa es que lo he soltado y la ley de la gravedad lo ha estrellado contra el suelo y el efecto es que se rompe.
En la vida estamos continuamente haciendo, por acción y por omisión, estamos haciendo cosas que generan efectos. Pues bien, solamente tendríamos que ser conscientes de que hay efectos. La mayoría se disuelven en esta vida, no tienen más recorrido. El hecho de que se rompa el móvil, bueno, pues se ha roto el móvil, yo qué sé, me tendré que comprar otro. Ya está, esto no tiene más trascendencia. Pero hay cosas en la vida cuyos efectos son de largo plazo. Tan a largo plazo que van hacia otra vida. Eso es el denominado karma. Cosas de esta vida cuyos efectos trascienden una vida para ir a la otra. Un ejemplo muy simplote. Si tú matas a alguien, eso tiene un efecto. Al que has matado lo has matado, pero para ti eso tiene un efecto que trasciende esta vida. Muy posiblemente ese efecto vaya a aparecer en tu vida siguiente de alguna manera. De la misma manera, si yo voy por la calle y hay una persona que, yo qué sé, se ha caído y está en medio de la avenida y por salvarla viene un coche y me atropella, y yo pierdo mi vida, entre comillas, por salvar una vida humana, eso tiene en mí un efecto que con toda seguridad tendrá una repercusión en la siguiente vida. Entonces se habla de karma negativo, se habla de karma positivo. El negativo es si yo mato a alguien, el positivo es si yo salvo la vida de alguien, pero todo se mueve en el ámbito de la ley de causa y efecto. Y para que los miedos se nos quiten, la ley de causa y efecto, la ley de karma, la palabra karma viene del sánscrito y su raíz es kri, K-R-I, que significa creatividad. El karma no significa miedo, no significa temor, no significa culpa. Su raíz es la creatividad. ¿Por qué la creatividad? Hoy se habla mucho de las sombras en psicología. Y nos dicen los psicólogos que en la vida de una persona puede haber cosas que no ve, pero que están afectando a su vida. Y se ha puesto de moda el término sombra. Tú tienes tal sombra en tu vida, no la ves, pero está afectando a tu vida. Y entonces el psicólogo te ayuda a darte cuenta cuál puede ser esa sombra para que la sombra salga y a ver si conseguimos quitarla de en medio. Puede ser que tú cuando eras pequeñajo, siendo niño, siendo niña, hicieras un trabajo manual o fueras a un espectáculo en el colegio, protagonizaras un espectáculo en el colegio o hicieras los deberes muy bien o sacaras muy buenas notas y tus padres te ignoran. Te ignoran. Bueno, pues puede ser que eso, no tiene por qué, pero puede ser que eso se quede ahí. Esa falta de reconocimiento se quede ahí. Y tú no te das cuenta, pero tienes 40 años y andas por ahí mendigando la aprobación de la gente. Andas por ahí buscando el reconocimiento de la gente. Andas por ahí esperando que la gente te diga que está bien y como la gente no te diga que está bien, tú no te das cuenta que está bien. Bueno, pues eso puede ser que hay algo en tu vida ahí que está escondido, que tú ni te acuerdas a lo mejor, pero que está impactándote actualmente en la vida. ¿Por qué comento esto? Bueno, pues porque lo mejor que puede pasar con una cosa como esta es que aflore. En cuanto que aflore empieza a disolverse. Bueno, pues el karma es una bendición, porque lo mejor que nos puede pasar es que si tenemos alguna cosa de otra vida, es que se presente delante tuya, para que ahora tú en tu nueva vida, con tu nuevo estado de conciencia, lo puedas hacer frente y te lo puedas quitar de en medio. El problema sería que, entre comillas, esas causas y efectos se quedaran ahí escondidas. Eso sí que sería un problema. Y que de vida en vida tú fueras ahí acumulando un montón de líos. Lo ideal es que salgan a flote y ahora ya en mi nueva vida puedo afrontarla y puedo limpiarlo. De ahí el término de creatividad. Entonces, no hay que tener ningún tipo de miedo a esto. Quien acumula experiencias es el alma. Y cuando hablemos del Devachan, me detendré más al respecto. No todas las experiencias al alma le sirven de alimento. Sin duda ninguna, muy bien lo ha dicho la compañera, vivimos aquí a vivir experiencias. Esas experiencias tienen como objetivo aportar autoconsciencia, que el alma se nutra y crezca en autoconsciencia. Y en cada nueva vida partimos del nivel de autoconsciencia que hemos logrado por las experiencias de la vida anterior. No se olvidan. Vamos como subiendo cursos, permitidme la broma, y al curso al que has llegado te sirve de base para la siguiente vida. No tienes que volver en cada vida a parvulitos. Si ya has llegado ya a tercero de universidad, la siguiente vida la vives desde tercero de universidad. Dicho gráficamente y de forma coloquial, por favor. Pues bien, no todas las experiencias nutren al alma en autoconsciencia. Y es muy fácil de entender. Al alma le sirven
como alimento, como nutriente, al alma le sirven las experiencias cuya cualidad vibracional sintonizan con ella. El alma es muy sutil, el alma no es densa, el alma es muy sutil, sus cualidades son cualidades de alta vibración. Y siendo el alma así, no todas las experiencias de esta vida le sirven de alimento. Aquí vamos a terminar la charla a las 9 de la noche. Nos iremos a cenar, ¿verdad? ¿Alguno de vosotros va a cenar piedras? No. Vamos a suponer que llegamos a donde sea, a casa, a un restaurante, y tenemos muchos platos encima de la mesa. Y en alguno de esos platos hay piedras. Pues ninguno nos comeremos las piedras. ¿Por qué? Porque nos sentaría mal. Porque por nuestra constitución las piedras no nos sirven de alimento y nos sientan mal. Pues bien, al alma le pasa algo parecido. Cuando fallecemos, ya en el plano de luz, ya veremos cómo exactamente, el alma tiene delante todas las experiencias. Permitidme que me exprese así gráfica y coloquialmente. Tiene todas las experiencias delante. Y las va a integrar, son sus nutrientes para crecer en autoconciencia, todo lo vivido. Pero las que por su frecuencia vibracional sean incompatibles con ella, la va a dejar en el plato. Por su frecuencia vibracional, ¿qué es lo que no es compatible con el alma? Las experiencias de baja vibración. Las experiencias egoicas y egocéntricas al alma no le sirven. Al alma le sirven las experiencias de alta vibración. Todo lo que tiene que ver con el altruismo, con la generosidad, con el amor, con la compasión, con el compartir, con la cooperación, con la solidaridad, con la empatía, con la comprensión, todas esas experiencias le sirven al alma. Y son las que te nutren en autoconsciencia. Y es lo que permite que el alma vaya, dice Jesús de Nazaret en Mateo 25, hablando de las mujeres listas y de las mujeres necias, que hay una lámpara que tienen que llenar de aceite. Y unas se ocupan de llenarla, otras no las llenan. Eso es el alma, metafóricamente hablando. Es una lámpara que tenemos que ir llenando. El alma nace y al principio, cuando comienza su recorrido, es como un bebecito, es casi como un embrión en el vientre de la madre. Y el alma va creciendo, va creciendo, va creciendo en autoconsciencia por las experiencias que vamos consiguiendo en cada vida. Entonces las experiencias las hace suya el alma en el Devachan. Más cosas. Allí al fondo